Hoy en día la mayoría de los hombres están confundidos. Se nos dicen que tenemos que ser fuertes, pero que también la fuerza es mala y que somos violentos y que está mal ejercer fuerza. También se nos pide que tenemos que ser sensibles y emocionales, pero cuando sentimos se nos categoriza de débiles y se nos descarta. O se nos dice que tenemos que proveer y liderar, pero cuando lo hacemos se nos categoriza de machistas y se nos condena. El tema de todo esto es que cuando un hombre duda de su propia naturaleza, empieza a fragmentarse y se olvida de sí mismo y se olvida de lo que realmente es ser hombre. Y se los digo yo que por muchos años crecí fragmentado queriendo saber realmente qué era ser hombre. El ciclo. Sean bienvenidos y bienvenidas al Ciclo Podcast. Como saben, un espacio que hemos creado para conversar, dialogar y reflexionar sobre lo profundo, complejo y extraordinario que es ser humano. Y en el episodio de hoy, parte de ser humano es ser hombre y mujer, ¿no? O en principio, al menos a nivel biológico. Y en el episodio de hoy vamos a hablar del masculino, el eje masculino, cómo ser un hombre en un mundo donde pareciera que ser hombre es malo o donde hay tantas ideas o variantes de lo que debería ser un hombre que termina perdiendo un poco el sentido, ¿no? Claramente este episodio no trata de educar o categorizar a nadie, más bien al contrario, trata de traer a la superficie qué son los hombres o cuál era el fundamento real de un hombre más allá de lo biológico, ¿no? Porque esta percepción que yo he ido desarrollando a lo largo de mi vida no empieza netamente en mí. Yo he ido aprendiendo de hombres que me han inspirado a mí, de la biología netamente de uno, del hombre, ¿no? Y cómo quizás hoy en día por este exceso de información se ha buscado generar una etiqueta como de malo o hacer al hombre cuestionar su propia naturaleza, ¿no? Lo mismo que ha pasado con la mujer quizás en años anteriores, hoy en día se vive desde este lado, ¿no? O al menos es lo que yo les puedo compartir como hombre, ¿no? Las mujeres que me escuchen tendrán su opinión referente a lo que es ser mujer para ellas mismas, ¿no? Entonces, para empezar este episodio, ¿no? Yo creo que todo hombre o toda mujer, en este caso hablando del hombre, antes de hacerse hombre no hablando de lo biológico, ¿no? Pero digo, hacerse hombre como el acto de ser un hombre, es un niño, ¿no? Y todos los niños en esencia fuimos heridos, ¿no? O percibimos heridas, o nos sentimos ofendidos, o nos sentimos abandonados, y crecimos con esa herida que a medida que va pasando los años, a veces se enquista y se transforma en una personalidad, en una ideología, en una forma de ser. Y eso muchas veces contamina el hombre que somos, ¿no? Entonces, yo creo que como muchos de los que me escuchan, sobre todo del público latinoamericano quizás, porque por ahí es medio un estereotipo o una norma, no lo sé. Pero bueno, muchos de los hogares latinos crecen solo con la mujer. Es decir, muchos o vienen de padres ausentes o de padres divorciados, que en mi caso, ¿no? Mis padres están divorciados. Y bueno, vienen en el caso por lo menos de Venezuela, vienen de mujeres muy fuertes, mujeres que tienen que salir a guerrear, a luchar la vida y que muchas veces cumplen la función de padre o madre. Lo cual no lo critico porque yo lo agradezco, gracias a mi madre, todo el esfuerzo que hizo para garantizar que nunca me faltara nada. Pero a medida que yo fui creciendo, yo veía lo que le costaba a ella mantener ese equilibrio, porque salvo el androgenismo que se está vendiendo hoy en día, producto de una agenda que ya llegaremos a ese punto, no me quiero explayar, pero tener que cumplir dos roles, digo, tener que salir, proveer, dar la cara, alentar en lo posible y a la vez ser sensible, equilibrar, contener y nutrir al mismo tiempo es mucho, es muy demandante. Y eso yo lo sé hoy en día que estoy construyendo un hogar y que con mi compañera ambos tratamos de cumplir cada uno su rol, ¿no? Para que no sea tan cansón, sería la palabra, y que cada quien pueda sentirse a gusto dentro de ello, ¿no? Entonces, a medida que yo fui creciendo, yo veía todo lo que tenía que hacer mi madre para poder garantizar mi sustento, bien sea económico, mi tranquilidad, y a la vez como eso se traspolaba a la familia, ¿no? Entonces, yo fui creciendo asumiendo que yo tenía que esforzarme por darle a mi madre lo que necesitaba, por ser un hijo que le diera los menos cantidad de problemas posibles, porque ya ella tenía mucho, porque bueno, vengo de una familia bastante complicada y bastante conflictiva. Así que lo menos que quería era darle un problema a mi madre. ¿Qué pasa? Que como todas las historias son perfectas y tienen su razón de ser, pues mi madre empieza a tener una pareja
la cual abusaba de mí físicamente, ¿no? Me agredía, me insultaba. Y yo llegué al punto de no decírselo a mi madre porque no quería darle más problemas, porque era exponer la situación de ella y de esta pareja que tenía, entonces que era como un secreto, que no se sabía. Y yo terminé convirtiéndome en el confidente de mi madre porque a la conciencia de un niño, cuando percibe, ¿no? Desde el punto de vista inmaduro, claramente, que una mano no te... O sea, tienes dos manos que te sujetan, ¿no? Hagamos esta analogía, ¿no? A mi lado, la mano de la madre y del padre, ¿no? Y cuando te suelta una mano, el niño como que se aferra mucho a una. Y esto genera algunos conflictos porque no es capaz de reclamarle ciertas cosas por temor a que lo abandonen, claramente. Y que a su vez también se vuelve el protector inconsciente de esta mano, ¿no? Entonces, yo muchas veces me sacrifiqué o me inmolé o no dije las cosas que sucedían en mi hogar, porque claramente mi madre salía a trabajar, estaba todo el día afuera, para darle la menos cantidad de problemas posible, porque yo no quería ser otro problema más. Entonces, un poco ya les voy contando cómo se fue desenvolviendo mi crianza desde mi conciencia, ¿no? Desde mi mente, digo. No desde que esa fuera la realidad, porque ya de grande lo he hablado con mi madre y obviamente tú vas entendiendo que hay ideas o hay conclusiones que sacamos a veces de niños que realmente no son, pero que cumplen una función porque ningún niño quiere ser abandonado, porque todos queremos seguir perteneciendo. Lo mismo que nos pasa de grandes que llamamos ego. Bueno, de niño es más directo porque como somos niños, el juicio a una etiqueta, en este caso el ego, no pesa tanto, sino que te permite ser. Y bueno, nada, para no irme tanto por las ramas, lo que fue sucediendo es que yo fui creciendo así, ¿no? Fui creciendo pensando que tenía que sacrificarme por el amor, que tenía que inmolarme a mí mismo y que tenía que callar, tenía que aguantar, tenía que aguantar, tenía que aguantar. Claramente no crecí al lado de una figura masculina que con su ejemplo, aunque yo amo a mi padre y tenemos una relación magnífica, pues bueno, mis padres se separaron, eventualmente mi padre también hizo su hogar y nos veíamos poco. Y yo creo que cuando es así, el niño no percibe quizás las enseñanzas del padre desde el punto de vista directo porque te enseña con el ejemplo, sino que empiezas a cuestionarle las cosas porque no está, o empiezas a ser rebelde por querer llamar su atención, X, Y, Z, ¿no? Entonces fui creciendo de esta manera. ¿Qué pasa? Que llega un punto donde las relaciones o mi forma de relacionarme estaba ya contaminado, por así decirlo, por ese primer contacto que yo tuve, ¿no? Por esa primera creencia, de merecimiento. Lo cual me llevó, obviamente, a tener relaciones conflictivas, a salir con mujeres tóxicas, a un sinfín de cosas en las cuales yo siempre negociaba el yo que era para estar. Cosa que creo que a muchos hombres les pasa hoy en día también, ¿no? Por esto le hablo un poco de mi historia, ¿no? No voy a profundizar tanto. Pero bueno, para hacer el cuento corto, llegué a un punto donde yo me encuentro a mí mismo y veo, como quien dice, hago, como dirían en las constelaciones, hago la vuelta y veo a mi árbol, ¿no? Veo a mi familia. Y empiezo a ver a todos los hombres de mi familia. Y esto no lo digo como una crítica porque por si me escucha algún tío o primo, no lo digo con un sentido de crítica, sino este fue mi proceso. Yo los vi a todos ellos y vi que la mayoría hacían lo que mi abuela les había dicho. La mayoría, su madre era el punto emocional, no tenían carácter, no tenían temple. Claramente todos venían de este mismo esquema de crianza de madre sola, padres irresponsables algunos, otros no eran padres irresponsables sus padres, pero bueno, no les había enseñado ciertas cosas o eran padres ausentes, como quizás en algún punto pudo haber sido mi caso, aunque mi padre, sobre todo también por su esposa, la cual es una madre para mí, él trataba también de estar y ella también le insistía mucho. Pero bueno, ya estaba la herida, ¿no? Como quien dice, y no era percibido. Hasta ya de grande es que uno entiende todo lo que le costaba a mi padre acercarse por cómo él había vivido también su experiencia con su padre. Entonces, bueno, esto es un hilo que se va desentramando, ¿no? Entonces, claro, yo veo toda esta dinámica de mi familia, para no irme más por las ramas, y digo, tengo que hacer algo porque yo no quiero crecer así. Yo no quiero que, a pesar de, aunque mi madre nunca me había dirigido la vida, siempre me dijo, yo lo que quiero es que seas feliz, sigue tu sueño
y sigue tu corazón. Y yo me aferré a eso y se lo agradezco, mamá. Tú que lo ves, te amo muchísimo. Gracias por orientar a mi corazón siempre. Pero bueno, hice este ejercicio, volteé y vi a primos, tíos, vi a todos como hombres pequeños, no como ese hombre que yo en mis sueños me sentía o me imaginaba, en mi mente digo, pero que todavía no se veían las cualidades de hombre. Y cuando querían, y ya estoy hablando de mi familia, cuando querían encarnar ese hombre, eran iracundos, eran violentos, no eran capaces de gestionar las cosas, se tiraban a morir a la primera, pobrecito yo, victimismo, y eran cosas que a mí me hacían mucho ruido. Pero porque a mí siempre mi madre me crió, o quizás yo crecí también tratando de ser lo más autosuficiente posible, porque yo veía que mi madre tenía muchos problemas. Entonces, eso, en parte, aunque fue lo que promovió que yo viviera abusos por parte de esta pareja de mi madre, o los abusos físicos y mentales que viví, porque un abusador solo ataca a quien ve como solo vulnerable, también eso me hizo, por un lado, ser un poco más independiente, ¿no? Y me llevó a que yo quería obtener las cosas por mis méritos, por mis medios. No me gustaba que me regalaran mucho las cosas. Vuelvo y repito, la vida es una balanza, ¿no? Se puede tomar como que está bien, que está mal, pero eso me generó mucha independencia en un aspecto, ¿no? Así que yo hice este trabajo, volteé, vi a toda mi familia y dije, wow, yo no quiero eso. Yo no quiero ser un hombre frustrado que necesita que la mamá le dé un empujón para que haga las cosas, o que le reclama a su padre todo lo que no hizo. Y se justifica o se invalida a sí mismo en base a ese discurso, a esa narrativa, ¿no? Así que a mis 19 años tomé la decisión. Bueno, también estaba pasando una relación un poco tóxica, la cual todo fue sumando a que yo me fuera y huyera, me fuera del país, básicamente. Me fuera de Venezuela. Y empezó este viaje de independencia, por así decirlo, realmente, ¿no? El desarraigo te lleva a tener que asumir cosas que antes no sabías que tenías que asumir. Digo sobre todo internamente, ¿no? Así que empezó este proceso de buscarme, ¿no? Y empecé a encontrar la capacidad de lograr las cosas por mí mismo, ¿no? Tengo un sueño, lo quiero lograr. Y gracias a Dios, a la vida, a mis padres, a mí, todo lo que me he querido proponer lo he logrado, de verdad, y me siento muy feliz con ello. Quería hacer doblaje, no sabía nada, no había estudiado nada, ni actuación. 10 años dedicándome al doblaje. Quería actuar también, 7 años actuando, en teatro, en publicidad, en cosas. Estaba profundamente traumado y quería entenderme y comprender mis dolores. 11, 12 años también en ese proceso entre terapias, plantas medicinales, me formé como terapeuta. O sea, nunca vi un no por respuesta. Siempre sentí, yo puedo. Y eso me lo fui ganando a pulso, porque en el fondo inconscientemente quería demostrarle a mi padre que, aunque él no había estado, yo podía. Obviamente, vuelvo y repito, es desde la herida. Y a todos los humanos, a todos los que me ven, van a saber que muchas veces el trauma nos mueve. Pero en este caso, dirigiéndome a los hombres que me ven, hay un punto en que uno tiene que discernir si realmente puedes seguir operando toda la vida a través del trauma o si en un punto te vas a dar cuenta que no es sostenible. Porque parte de hacerse hombre también es discernir. Es cuestionarse constantemente, porque a diferencia de las mujeres, que como son un reloj biológico, hay muchas cosas que parece que de fábrica las saben, también porque son muy sensibles. Nosotros los hombres tenemos el privilegio de la ignorancia. ¿Y por qué digo privilegio? Porque la ignorancia en un corazón abierto es el gran misterio. La ignorancia en una mente dispuesta es la capacidad de aprender, porque hay que equivocarse para aprender. Yo todo lo que sé, lo sé porque me he equivocado muchísimas veces. Y ustedes ven el podcast y ven la dirección fotográfica bella, ¿cómo que se llama? Las luces, todo muy bonito. Porque yo he fallado mucho, he intentado mucho, me he equivocado mucho. Esta no es el primer intento de hacer un podcast también. Empecé con mi amigo Francisco. De hecho, el Ciclo Podcast fue una iniciativa de Fran y mía, que ya vieron a Fran como invitado en este espacio. Entonces, todo lo que yo he logrado ha sido gracias a que lo he intentado y he fracasado. Pero he sido tan necio que lo he conseguido. Hacerlo desde el trauma te ayuda en un principio. Pero hay un punto que tú tienes que darle la vuelta, sobre todo, vuelvo y repito, para los hombres, porque es que si no vas a estar en una búsqueda constante de una insatisfacción que no te la va a dar nada, solamente lo que hay dentro de ti, solamente cuando atiendes lo que hay dentro de ti, ¿no? Entonces, ¿por qué hago
esta inclusión, porque cuando empieza todo este viaje hacia mí, cuando este niño que quería ser el salvador de su madre, de querer ser el protector, que no habla lo que le sucede, cuando este niño crece, se da cuenta que muchas de las cosas las logra por tirar a la fuerza, por la insistencia, y se pierde el proceso de disfrutárselo, de dar las gracias por lo que le sucede en el camino, de aprender sin fustigarse, sin exigirse, porque muchas veces, y se los digo por mí mismo, muchas veces logré cosas las cuales no celebré, porque mi mente era, tenías que hacerlo. ¿Para qué lo vas a celebrar si lo tenías que hacer? Ah, que quedé en un casting. No tenías que quedar. O sea, te felicito, bueno, te aplaudo, Carlos. Y ya, y pasaba la página, no me permitía disfrutar las cosas. Entonces, hay un punto, ¿no? Sobre todo para aquellos que hacen este camino espiritual. Siempre abro comillas porque para mí no hay caminos espirituales realmente. Me parece una falacia para engañarnos a nosotros mismos y creer que hacemos algo importante, o es como eso que usamos para categorizar a los demás, que yo sí soy espiritual, yo sí hago el trabajo. No, al final eso es mierda, con todo el respeto del mundo. Pero cuando uno empieza un camino interior de conciencia, de hacer consciente lo inconsciente, como diría Carl Gustav Jung, te das cuenta que hay motores que tú te aferras a ellos pensando que solo así lograrás las cosas. Muchos de los banqueros del mundo y de estos sionistas o esto, no voy a entrar en religiones porque bueno, ya sabemos lo que está pasando en el mundo. Pero mucha de esta gente, y lo sé por un conocido, que él dice, yo no hago las paces con mis demonios porque mis demonios me llevan a hacer dinero. Imagínense hasta ese punto, ¿no? Pero yo tampoco lo critico porque yo muchas veces no hacía las paces con mis demonios porque me motivaban, me empujaban. Pero eso no es sano, gente. Y eso no es muy maduro, ni es muy en este caso, vuelvo y me dirijo a los hombres, no es muy de nosotros los hombres. Porque también se nos ha vendido toda esta cosa de que el hombre es malo, de que el hombre solo tira por la fuerza. Y si se dan cuenta, todo lo que se ha necesitado para que lleguemos aquí es que un hombre y una mujer se entregaron a sí mismos por amor más allá de sí mismos. Y eso requiere un compromiso, una madurez y una sabiduría muy grande. No se puede lograr hacer un hogar armonioso si a mí me está siempre empujando mis traumas. No se puede lograr cosas que te llenen y te realcen si siempre te sientes vacío. Si siempre quieres llenar los huecos de lo que no tuviste en tu infancia, de lo que querías y no se te dio, o porque piensas que esa necesidad es la que te va a motivar. Para todos los actores también que me ven, ¿cuántas veces tú como actor o tú como actriz no hiciste las cosas motivada por el trauma o por el miedo? ¿Cuántas veces pensaste que mientras más conflicto para los cantantes, para los músicos, para los artistas, mientras más conflicto tenga en mi vida, más grande va a ser mi abanico? Como si hay que ser un sufrido, un traumado y un conflictuado para poder vivir. Y aquí es donde empieza este llamado, o por qué el inicio de este episodio para los hombres. Porque es que hay tanta contradicción en el mundo que se quiere erradicar dos principios básicos que hicieron que esta vida sea lo que hoy en día es. Que tú no te llevas bien con tus padres, machete. Vamos a traducirlo a algo más neutro. Perfecto. ¿No te quieres llevar bien con ellos? Perfecto. Pero tienes que reconocer y agradecer que gracias a ellos estás aquí. Ah, que no fueron los padres que tú querías. Está bien, pero fueron los que tuviste. Eso no te da tampoco el derecho de ser un egocéntrico o una egocéntrica, de señalar como que todo el mundo lo hace mal, cuando tú tampoco estás haciendo algo para que sea diferente, cuando tú no estás reconociendo que son seres humanos al igual que tú. Porque es fácil también decir que todo lo que no pasa es culpa de nuestros padres y no asumir la realidad de que es tu elección, tu poder hacer algo. No puedes estar echándole en cara a tus padres lo que no hicieron toda la vida. Si lo vas a hacer como un proceso de drene, hazlo, perfecto, de verdad, porque yo más que nadie me gusta promover la liberación emocional, me gusta que las cosas se hablen. Pero hay un punto, sobre todo para tú, hombre, que me ves, en el cual tienes que tomar el toro por los cachos, por los cuernos. Tienes que agarrar a la vida por el lazo y llevarla tú. No puedes seguir esperando que el lazo se afloje solo. No, tienes que tú hacerle presión, aguantarte. No sé si esta analogía del rodeo sea idónea para lo que quiero decir, pero tiene que haber un punto donde tú tienes que hacerte cargo. Porque es que si no, vas a estar a la deriva siempre. Y si no te mueve el trauma, te va a mover alguien que te va a decir, haz esto por tal, y te va a sembrar ideas y vas a seguir siendo un títere de la vida. O sea, yo sé que quizás este no sea el episodio para hablar de Jesús, porque en un punto quiero que hablemos de las enseñanzas de Jesús,
no como lo que te enseñó la iglesia, sino quizás hacer una traducción más fiel a lo que quería decir, porque es que mucha gente ha querido hacer partidos, religiones, a través de algo que ni Jesús, ni Buda, ni Krishna, ninguno de ellos les pedía a ustedes que hicieran religiones, pero hay miles y cientos de personas haciendo religiones, porque el primer Dios que se creó fue un Dios aquí, que nació de la mente del ser humano. No el Dios que nos sostiene a todos nosotros, no. El primer Dios que creamos nació del miedo y del caos para buscar control y orden. Y se sembraron la culpa, la vergüenza, para poder controlar a otros seres humanos. Entonces, nosotros como hombres, en este caso volviendo al hombre, tenemos que ser pensadores libres. Tenemos que procurar el bien para nuestro entorno. Tenemos que ser protectores, amorosos, porque hay que ser amor, hay que dar amor, aunque pensemos que ser hombre es netamente frío. Pero también tenemos que saber decir no y poner límites también. Y empujar a la vida muchas veces a esos seres que queremos que se queden aquí, pero sabemos que son de la vida, entonces hay que darle un empujoncito para que puedan también llevar su vida adelante, porque es parte de la experiencia animal. Lo que pasa es que creo que el ser humano le tiene tanto miedo a la naturaleza que se le está revelando desde un punto de vista que no nos va a hacer bien. No nos está haciendo bien, lo vemos hoy en día con todas las guerras que hay, ¿no? Entonces, creo que me perdí, me fui mucho, pero por las ramas, pero todo este proceso que yo viví, querer irme de mi hogar, me llevó al punto en que me tuve que enfrentar a mí mismo. Gracias a que me fui, me encontré. Y cuando me encontré me di cuenta de mis vergüenzas, de mis inconformidades, de mi ego, o lo que llamarían ego, ¿no? De la dependencia, de la victimización, de todas estas posturas en las cuales yo me justificaba. Porque no tiene nada de sentido decir, o a lo mejor tú que me ves quieres hacer un podcast y dices, bueno, es que yo no tengo la cámara que tiene Carlos, no tengo la luz que tiene Carlos, o un teléfono que grabe bien para hacer una segunda cámara. Pero tienes una boca, un cerebro y un mensaje que compartir y una pasión. Entonces sí tienes todo lo que tiene Carlos también para hacerlo. Lo que pasa es que te estás perdiendo en los detalles, te estás perdiendo en lo fino y no en el arte de hacer. Entonces uno como hombre tiene que recuperar esa autoridad, esa autonomía, ¿no? Entonces, nada, yo no quería repetir estas historias, por eso me fui, ¿no? Quise buscar mi propio camino y a través del arte y de querer superarme, pues bueno, insistí mucho en ver qué cosas me sucedían a mí. Y cuando logré todo eso me di cuenta que siempre tuve todo para hacer lo que yo quería, que ya no era necesario tampoco responder del trauma. O sea, esto lo estoy resumiendo, estos son muchos años de terapias y de vida, ¿no? Porque al final creo que la mayor terapia que he tenido yo es la vida. Aunque he ido a mucha terapia, he hecho muchas plantas medicinales, compartido con seres humanos sabios, extraordinarios, que solamente su presencia me ha dejado mucho. Y los he nombrado creo que en este espacio mucho. Pero mi mayor maestra ha sido la vida siempre, porque yo quiero aprender. Ayer lo hablaba con mi madre por un nuevo trabajo en el que pensé, ¿no? Y le dije la devolución que me dieron los que me contrataron. Y mi madre me decía, es que a ti siempre te ha gustado aprender. Ese ha sido como tu superpoder, por así decirlo. Te gusta aprender y gracias a eso soy autodidacta quizás en parte. Digo en parte porque siempre busco a alguien que me enseñe, así sea por YouTube, pero digo, me gusta aprender por mis propios medios. No me comparo en ese aspecto. No tengo miedo a decir que no sé. Y eso siempre me ha abierto las posibilidades para aprender muchísimas cosas. Y gracias a eso sé hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, todo este camino me fue devolviendo, me fue llevando a eje. ¿Y por qué hago hincapié en la palabra eje, ¿no? Porque es lo que todo hombre necesita en su vida, eje. Y esa fue como una gran revelación para mí de mi problema, ¿no? Porque el problema no era ser hombre en un mundo que te dicen que está mal ser hombre o tener una opinión disruptiva. Es decir, si yo veo una mujer gritándole a un hombre, lo podemos ver en televisión, una mujer gritándole a un hombre diciendo, para, cállate, imbécil, tal. No dice nada. Si lo hace el hombre ya es violento, ya es machista. Entonces, como que al ver toda esta problemática, ¿no? Me empecé a dar cuenta que no era ser hombre el problema, no era tener fuerza, no era tener un impulso protector, no era nada tampoco de lo que parece que está afuera. El real problema era no tener dirección, no tener eje, por eso lo vuelvo a decir, y no tener una conciencia integrada, no tener
un corazón abierto también a la vida, a Dios, al universo, a lo que quieran llamar. Porque el mundo es violento, ¿no? Y esto creo que todos los que se dedican a estudiar a la naturaleza se los van a decir. El mundo es violento. Vamos a la sabana africana. Yo me torzo el tobillo, Carlos va a pelar. Va a pelar bola porque con ese tobillo, si me escuchan de otro país, pelar bola es morirse, desvivirse. Pero en la sabana africana una lesión ya es la muerte, porque significa que estoy en desventaja contra la cantidad de depredadores que hay ahí, ¿no? Siendo yo un mamífero herbívoro, ¿no? En este caso. Entonces, el mundo es violento, pero el conflicto de la violencia no es la violencia en sí, sino es la fuerza sin dirección. Porque, y no con esto quiero hacer un énfasis a algo malo o venderme como violento, pero yo soy una persona que le gusta hablar y me considero en mayor o menor medida pacifista, ¿no? O pacífico. Pero si alguien viene y le intenta poner una mano encima a mi compañera, a mi perro, a mi gato, o el día de mañana cuando tenga hijos, pues van a ver lo más violento que hay. Y si una persona abusa de mis hijos físicamente, en su integridad sexual, lo que fuera, bueno, no quiero decir la palabra porque quizás me la bloquean, pero lo desvivo. Y me dirán, bueno, Carlos, pero ¿por qué no se le deja el plan divino si eres tan espiritual? ¿Por qué no? Porque es mi manada, yo defiendo mi manada. Y yo quiero también que mis hijos crezcan sabiendo que su padre los va a proteger también. Que mi compañera sepa que su esposo o su novio, su compañero, como sea, los ama tanto que es capaz de dar su vida por ello. Y eso es un principio fundamental de todos los hombres. Los hombres somos capaces. No con esto lo estoy mandando que en la vida por alguien que quizás no los ame tampoco, porque también hay que tener cerebro. Si una mujer no te respeta, no te valora, tú no tienes que estar ahí. Pero si en tu hogar se da todo para que ese refugio se nutra, tú instintivamente vas a dar tu vida por ese hogar. Instintivamente. Y todo lo que ataque tu hogar va a sacar la parte más violenta de ti. Entonces, la violencia que se le critica al hombre, esta fuerza sin dirección, viene más dada a hombres que quizás están conflictuados y fragmentados por dentro, que no saben cómo canalizar lo que implica ser hombre, porque tenemos que ser capaces, tenemos que... O sea, yo ahora que estoy haciendo un hogar, quiero meterme en boxeo, quiero aprender a pelear, quiero también ser capaz de poder defenderme en situaciones, y yo solo puedo ganar esa confianza practicando, o sea, porque yo también voy a tener miedo cuando me enfrente a situaciones de peligro, pero mientras más preparado yo esté a través de la práctica, mejor voy a poder responder y más bajos van a ser los niveles de estrés del que me va a generar el miedo, más controlable va a ser. Entonces yo genero situaciones, genero escenarios para practicar, para, ¿saben? Poder garantizar que pueda proteger. O sea, sabemos que si me sacan una pistola eso se acaba, ¿no? Así como esta violencia se le critica al hombre, hay otra contraparte, que es las cosas que más se le critica al hombre, ¿no? La violencia y la ausencia, ¿no? Con esto del ghosting y todo esto que si una mujer te hace ghosting no pasa nada, pero si lo hace un hombre, lo típico que los hombres hacen ghosting, bueno. Y esta ausencia, ¿no? Que le sucede al hombre es fuerza reprimida, ¿no? También. Entonces, podemos decir que realmente el masculino maduro no trata de competir, no trata de mostrar nada, no reacciona, a lo sumo responde cuando tiene que responder, pero realmente lo que hace es sostener. Y yo quizás en este episodio no puedo hablar paso por paso, quizás lo vaya a hacer más adelante con esta serie del masculino, de hablar de pasos que ayudan a que nosotros los hombres estemos en eje, a cómo sentirnos útiles, porque muchas veces necesitamos ser más útiles que ir a terapia, muchas veces necesitamos sentir más el reconocimiento de aquellos por los cuales damos nuestra vida que decir o drenar lo que nos sucede, porque es que funcionamos diferente. Y no con esto quiero tratar de desviar, porque ya ustedes han seguido el canal, saben que a mí me gusta drenar las emociones, contar lo que me pasa, escribirlo, gritarlo, golpear una almohada si tengo ira. O sea, a mí me gusta drenar y sentir. Pero muchas veces lo que implica ser hombre es saber gestionar las emociones, no bloquearlas, pero sino saber que quizás ahorita estoy en un lugar donde no puedo explotar o no tengo por qué drenárselo a mis seres queridos. Entonces yo hago un poquito plomo y voy y lo hago después. Es una facultad que tenemos los hombres. Por eso es que también muchas veces nos cuesta más llegar a lo emocional, a diferencia de la mujer, que es como más a flor de piel en ese aspecto, ¿no? Entonces, esos pasos, ¿no? Que
que demuestran lo que es un masculino maduro, ¿no? Hacen que el hombre pueda sostener. Y aquí viene lo realmente para mí importante, ¿no? El sostener. Yo estoy haciendo un hogar hoy en día actualmente y yo he entendido que nosotros los hombres somos como, se puede ver, o como la columna que sostiene el piso del hogar o como el piso mismo, ¿no? Y la mujer viene a hacer toda la edificación por encima. Porque muchas veces, y porque le dije lo anterior, muchas veces lo que implica ser un masculino maduro es poder garantizar esa seguridad en nuestro hogar para que la mujer se florezca, por así decirle, y nutra con su presencia y su sensibilidad el hogar. Yo soy un ser que me considero muy sensible, un hombre muy sensible. Soy muy llorón también, aunque a veces no parezca. Sobre todo cuando estoy con mi novia, soy muy llorón. Y soy muy tonto y muy niño con ella. Pero gracias al hogar que hemos hecho, yo me di cuenta que ya hay un punto donde tú no puedes huir de los problemas, donde tienes que darle la cara muchas veces a las cosas. Muchas veces sentí en mi mente presión por no quedar en proyectos. Inclusive antes yo por todo lo que vivo en la vida, estuve una vez un mes viviendo en la calle, sin dinero, no tenía cómo pagar ni comer y para mí no eran problemas. Pero cuando empiezas a hacer hogar, es como que empiezas a darte cuenta de la complejidad de eso, porque ya no es una boca la que pasa hambre, ya son 2, 3, 4, 5. Ya no puedes ir y drenar tu ira o salir a caminar y ya, no. Tienes que tratar inconscientemente de estar bien, eh, para que el hogar no se desmorone, porque eres la base, la fundación, por así decirlo. Vuelvo y repito, no me malinterpreten los hombres que escuchan esto, porque hay veces que elegimos mal a las parejas y tratamos de sostener una edificación que ya de por sí está por derrumbarse. Entonces ahí también hay que saber tener la determinación para irse, aunque cueste, aunque hayan amores de por medio, ¿no? Porque si un hombre no está bien, no va a poder entregar lo que tiene el hombre para entregar. Lo mismo le pasaría a las mujeres, ¿no? Pasa que hay como un discurso más en defensa siempre de la mujer por este tema de la vulnerabilidad física en relación al hombre, ¿no? Porque obviamente una mujer puede ser agredida físicamente por un hombre de manera más fácil, ¿no? Así como si lo traspolamos, ¿no? Un hombre puede ser destruido verbalmente más fácil por una mujer, ¿no? Una mujer, yo lo vi también con este ejemplo que le da a los tíos. Yo vi como muchos tíos, sus esposas, como no pudieron seguir con ellos, pues decidieron atacar a los hijos para hacerle daño a los hombres y se crearon falsas denuncias de que les maltrataban, aun cuando las hijas y los hijos decían, no es mentira, mi papá es hermoso y bello, él nunca me hizo nada, pues díselo a un juez o dilo a un país donde también han habido abusos de parte de hombre, entonces ya se toma como por definición que el hombre es el malo. Yo que estoy en España lo veo. Hace poco salió en las noticias una mujer que le cayó a golpes al novio. Ella decía que fue culpa de ella, que se le voló el juicio. Y la policía todavía le decía, pero dinos la verdad, te golpeó. O sea, nunca le creyeron al hombre lo ataron, lo trataron como un saco de caca. Entonces, digo todo esto porque un hombre, y quizás me está oyendo mucho por las ramas, perdonen si lo sienten así, pero a lo que quiero decir con todo esto es que todo este camino que yo empecé a transitar me di cuenta que el hombre tiene que volcarse internamente, tiene que aprender a reconocer y a gestionar estas fuerzas internas que te suceden, las cuales están ligadas a tus heridas de niño, a tus proyecciones y a tu forma de desenvolverte en la vida. Todo eso, si tú lo canalizas, le das una dirección a esta fuerza, a este empuje que te lleva. Porque nuestro principal motor siempre va a ser nuestros amores, nuestro hogar. A menos que estén condicionados por el trauma, como ya les dije, que quieren demostrar, quieren ser reconocidos. Porque para mí, ¿no? Con todo respeto, eso no te hace hombre. La mayoría de hombres que quieren estar siempre demostrando, midiéndose la verga, perdonen la expresión, son hombres inseguros, son hombres que todavía tienen conflicto con su mamá o con su papá y que quieren demostrarle a la mamá o al papá que valen o que no merecían ser abandonados. Entonces yo voy a ser el mejor porque un poco lo que yo les dije de mí. Entonces cuando tú empiezas a reconocer todo esto, empiezas a dejar de ser reactivo ante la vida, empiezas a responder, que no es lo mismo responder que reaccionar. Y cuando esto empieza a suceder, yo creo que ya uno está como en condición, hablando de los hombres, de hacer hogar.
porque ya no eliges a cualquier mujer, ya no sales con cualquier mujer, eres capaz de dejar a un lado tus impulsos de lujuria, tus impulsos violentos también, porque tienes fuerza. Eres capaz de controlar esa ira o esa violencia que puede suceder y eres capaz de controlar la lujuria también, porque todos tenemos carne y hueso, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, llega la prueba real, que es el hogar, ¿no? Y yo antes, como les decía, estaba solo. Para mí era fácil llevar adelante muchas cosas de la vida. Si yo quería me iba o huía, ¿no? No tenía ni animales, ni pareja, ni proyectos, ni posibles o futuros hijos. Pero cuando empiezas a hacer hogar ya no se trata de ti. Y tu estabilidad, tú como hombre que me ves, empieza a impactar a tu entorno. Yo sé que a veces nunca lo decimos o nunca expresamos lo mucho que queremos ser reconocidos por nuestros amores o lo mucho que nos gusta sentirnos útiles. Pero si todo aquel que o toda aquella que tiene un hombre que ame y está viendo este episodio lo puede ver, cuando les hago la prueba, reconozcan todo lo que hace su compañero, pónganse a ver todo lo que hace su compañero por usted y díganselo y van a ver que, bueno, si no lo ponen a chillar y a llorar, digo, si es un hombre sensato, si no, bueno, se habrán equivocado y eligieron un niño, ¿no? Si no está haciendo todo esto. Y no lo digo mal tampoco, pero es eso, un hombre necesita madurar para poder estar en un hogar. Igual que la mujer, ¿no? Pero yo me enfoco aquí en los hombres porque es lo que me compete, porque soy hombre y yo no tengo por qué decirle a una mujer cómo ser mujer. Para eso búsquense el canal de no sé, alguien que haga algo más orientado hacia el femenino, porque yo no puedo hablar en ese aspecto. Yo puedo hablar de yo como hombre y de la relación con el femenino, ¿no? Porque como hombre me relaciono con un femenino. Entonces, bueno, uno, volviendo a este ejemplo, uno a veces, el hombre puede estar destruido por dentro, pero la esperanza de nosotros y nuestra fe y nuestra capacidad de mantener un humor un poco más constante que la mujer, porque la mujer muchas veces es una montaña rusa hormonal de emociones y de sensaciones, como nosotros somos más básicos, más versión estándar, pues podemos sostener el entorno de una manera diferente, ¿no? Y cuando eso sucede, ¿no? Nos damos cuenta que el hombre es súper importante para la familia, igual que la mujer, claramente, pero digo, ya hablaré de la relación, ahorita que estoy hablando de eso, o sea, un hombre cuando provee, no provee solo dinero, provee presencia, provee cuidado, provee amor, provee no solamente plata. Cuando protege no lo hace por controlar, aunque vuelvo y repito, hay sus excepciones, hay sus tóxicos, hay sus tóxicas, hay sus hombres abusivos. O sea, ya también hay un punto que uno tiene que asumir la responsabilidad de las elecciones que cada quien hace y reconocer cuándo hay que salir de lugares que te hacen daño. Sé que muchas veces, o a lo mejor porque lo sé por familiares, hay mujeres que se encuentran atrapadas con hombres de estos locos y psicóticos, pero desde un principio tu mujer, cuando lo viste, tú lo elegiste, eso se nota. Yo salí con una mujer antes de mi expareja, que era una muchacha muy tóxica y con unos desbalances mentales importantes, porque bueno, fue lo que aprendió de su padre, lastimosamente. Y todo el tiempo lo pienso, bueno, ya no lo pienso en realidad, pero por mucho tiempo lo pensé, siempre decía, ojalá hubiese experimentado un padre amoroso, un padre y se los digo a todas las mujeres que también me están escuchando ahora, que si tú eres un padre tóxico, abusivo, de verdad, en nombre de los hombres, les pido disculpas y lo lamento muchísimo. Lamento muchísimo lo que tuvieron que vivir. Lamento muchísimo que no hayan podido experimentar un padre cuidador, protector, amoroso, presente, de verdad. Y para aquellos o aquellas que también experimentaron un padre maravilloso, hermoso, espléndido, y la vida se los arrebató en un instante y lo perdieron, y quizás todavía tienen ese duelo ahí presente, recuerden que su padre o ese hombre quería que ustedes siguieran viviendo la vida, que se entregaran a la vida con amor. Así que no cierren el corazón y honren ese sacrificio o esa pérdida amando y viviendo la vida enteramente de ustedes. Sé que a veces es complicada la vida. Pero bueno, volviendo a lo otro, proteger no es controlar, liderar no es controlar. Hay hombres controladores, hay hombres que protegen. O sea, yo quizás porque vengo de Latinoamérica, pero a ver, ya entro, en un rato sale mi compañera del trabajo y yo cuando es en la noche siempre la busco. Y ella al principio me decía, pero bueno, estamos en España, ella es española, no va a pasar nada. Y yo,
Sí, yo sé que sí. Pero bueno, qué sé yo, la noche, en mi biología, la noche es de los depredadores. Entonces, a mí no me cuesta nada. Trabaja cerca de casa, voy y la acompaño. Porque yo quiero que ella se sienta segura. A lo mejor eso no depende de su seguridad, pero yo me doy cuenta que las cosas que hago por ella en ese aspecto hacen que ella se desenvuelva de una manera que wow, que hace que sea un placer la casa, ¿sabes? Que sea muy, muy, muy linda de estar con ella, cuando ella se siente segura. Inclusive ella cuando se siente segura creativamente es increíble. Es una mujer muy, muy talentosa y con una capacidad de hacer cosas magníficas y se preocupa por todos y en la noche estamos dormidos y a veces se levanta y va y arropa a Jack, arropa a Zoro, me arropa a mí, ¿sabes? Como que siempre está cuidándonos y lo hace porque se siente segura. Entonces, eso también demuestra que eso, la protección hace que el amor se entienda, porque el amor es cuidado también. Y bueno, liderar no es imponerse. Yo creo que nunca le digo a nadie que piense como yo. Más bien todos ustedes que están viendo este espacio y que siguen este espacio, saben que los invito a que elijan ustedes su camino, a que busquen su verdad, a que se despidan de todos los maestros y de todos los libros y empiecen a cerrar los ojos, respirar y hallar en ustedes su propia verdad, su propio camino y su propio maestro. Así como lo he hecho yo conmigo. Por eso es que también yo insisto tanto. Y así como lo hacía Jesús, Buda, todos ellos les pedían que ustedes buscaran dentro de ustedes mismos. Nadie les pide una religión. Nadie les pide una religión. La religión son partidos políticos para controlar a la gente. Como los partidos políticos, como la derecha y la izquierda. O sea, son tácticas de polarización para que la gente no piense por sí misma y sean manipulables. Entonces, bueno. Y volviendo a lo otro, parte de ser hombre también es sostener, ¿no? Y sostener la dirección o el sentido cuando todo se está temblando, cuando todo se está derrumbando. Yo actualmente estamos pasando en el hogar por una situación económica, quizás para los que vengan del canal no lo sepan, o los que vienen siguiendo el canal lo saben, pero no lo saben. Pero bueno, yo soy autónomo en España porque soy artista y siempre me ha gustado trabajar del arte, aunque me he formado como terapeuta. Creo que todas las terapias en mayor o menor medida las regalo. O sea, es como mi contribución al mundo, ¿no? Todo lo que yo he dedicado a aprender en mí lo comparto de manera gratuita, pidiéndole a la gente compromiso únicamente, porque mi tiempo vale. No me gusta perder el tiempo. Pero mi dinero me lo gano haciendo arte, pues porque, no sé, creo que es también la forma como aprendí. Le dediqué tanto esfuerzo a poder vivir de un arte que ahora ya no sé hacer quizás otra cosa, o también estoy en ese proceso de reinventarme porque he tenido que buscar un trabajo en otra cosa, ¿no? Por esto de estar endeudado con el Estado español y tener que pagar un alquiler y todo esto, ¿no? Y en muchos momentos, o sea, para una persona que tiene casi 11 años dedicándose a algo, tener que empezar a hacer otra cosa. Por eso yo pienso hoy en día a veces en mi madre y mi padre y digo, wow, sobre todo en mi padre, digo, qué fortaleza tiene de empezar de cero cuando llegó quizás tan alto, ¿no? Y, igual a mi madre. Por eso agradezco su ejemplo, porque a mí me da fuerza, es como si ellos pueden, yo también. Pero bueno, llevándolo a mi situación actual, obviamente todo eso a veces te saca de cuadro, te conflictúa un poco y yo sin embargo trato en lo posible de llegar a mi casa a veces que no puedo y le digo a mi compañera, coño, estoy quebrado y me permito derrumbarme un poquito, pero casi en mayor medida siempre llego con una sonrisa, porque esos problemas son parte de la vida, o sea, y aquí también es donde entra esto de forjar el masculino, del masculino maduro y en eje, o sea, la vida está llena de desafíos. La vida no tiene que ser perfecta. Eso es una estrategia que les han vendido a ti, a todos, y que lo han hecho para decirte, toma, tú me necesitas a mí, la vida es muy dura, vente conmigo. O sea, son cosas súper maquiavélicas que realmente te apartan de la realidad de la vida, que la vida es dura, que la vida está llena de desafíos. Esto no quiere decir que tiene que ser un sacrificio, ¿no? Y si está siempre siendo sacrificada, pues hay que ver qué está pasando inconscientemente y hacer ese trabajo, como ya saben los que han estado viendo el canal. Pero también hay un punto que también hay que aceptar que la vida es un desafío y eso le da matiz, eso le da contraste, eso le da también gusto, ¿no? Es como la sal y la pimienta en la comida. Entonces, yo ofuscarme o estancarme porque las cosas no son como siempre yo quiero que sean, porque pasan cosas imprevistas, porque de pronto estoy bien, es una pérdida de tiempo, ¿sabes? Es una pérdida de tiempo. Y quizás
hoy en día poniéndome un poquito bíblico, ¿cómo se dice? Bíblico no, conspiranoico, no se están dando cuenta que el mal se les está vendiendo con forma de seguridad y de paz. Así muchos textos hablan de que el anticristo vendrá ofreciendo paz y seguridad. Eh, entonces, bueno, nada, a veces toca sostener el hogar desde ahí y toca ser fuerte para el hogar. Y si estás en un hogar con amor, pues comprenderás que todas estas situaciones son parte de la vida, que son pasajeras como las mismas emociones y que solamente hay que agradecer que se tiene un día más de vida para volver a intentarlo y no desvanecer en el proceso, ¿no? Creo que la vida es una integración. Primero nos apartaremos quizás de nuestro origen por conflicto, ¿no? Hablando de esto que le dije del trauma. Luego reconoceremos el conflicto, el trauma, en este caso de nosotros los hombres. Veremos qué consideramos cada quien lo que es ser hombre. Yo sé que en principio, quizás si estás condicionado por el trauma o por la herida, pensarás que ser hombre es conseguir conquistar netamente, ¿no? Pero la mayor conquista que realmente que puede tener un hombre es conquistarse a sí mismo, es comprenderse a sí mismo, es hacer las paces con esto que hablaban también los textos bíblicos del diablo y las dos vocecitas, el Dios y el diablo, ¿no? Internamente a todos nos sucede eso, porque el diablo sería los traumas, aquello que te induce a que todo está mal, a que hagas daño, a que emules el trauma en otro, y Dios sería aquello que te pide integración, que comprendas que eso no es así, que la verdad no es así, que son hechos que se vivieron, pero que no tienen que condicionarte. De hecho, el mundo en el que vivimos hoy en día es una orquestación de traumar, son rituales de traumar a la gente. Porque un ser humano traumado es un ser humano fragmentado, un ser humano manipulable. Si tú tuviste un problema con tu padre y tu padre te hizo daño y yo como Estado vengo y te digo que los hombres son malos, que es una porquería, te doy una pañoleta, un color y te polarizo, te saco del núcleo y te traigo hacia mí, ya tú no vas a recurrir a tu familia, ya tú no vas a recurrir a alguien, a un hombre o una mujer, no vas a recurrir al Estado. Entonces ahora el Estado tiene el control sobre ti. Por eso es tan importante el hogar. Porque realmente, quizás a lo mejor si no viniste a un hogar amoroso y no sabes lo que se siente o no sabes el bien que hace, pues da un hogar amoroso después de ti, a partir de ti, y lo verás. Verás cómo se nutren de ti cuando tú eres hogar amoroso. Y para que un hogar sea amoroso tiene que haber dos, ¿no? Hablando al menos de este hogar. Hoy en día hay hogares de hombre y hombre, mujer y mujer, y cuando es así, cuando es hombre y hombre y mujer, van a ver que un hombre es más femenino que el otro, y cuando es mujer, mujer, una mujer es más masculina que otro, porque es un principio energético, ¿no? No hablo netamente de que para ser hombre también hay que ser heterosexual, no. La realidad es que no. Ni los animales, ¿no? Lo vemos en los leones. Los leones cuando están solos y no pueden dominar una manada, pues se hacen gays también. O sea, o practican la homosexualidad, digo. O sea, no es como que es un pecado capital tampoco. El único pecado realmente es ir en contra de la naturaleza, de las cosas. Bueno, como todo lo que vemos que hacen estas élites mundiales, ¿no? Que comen niños y cosas horribles. Volviendo a lo que nos compete, para el hogar necesita ser sostenido en amor y necesita que haya un masculino que haga la base y un femenino que lo equilibre, que lo contenga y que lo nutra, ¿no? Y volviendo al hombre, que es lo que nos compete en este caso, en todo este proceso, ¿no? Que les fui contando, ¿no? En esto de irme, huir, encontrarme a mí, sanar un poco mis heridas, volver y empezar a hacer hogar para darme cuenta de las cosas que huía y empezar a enfrentar cosas que antes le huía. En todo ese proceso entendí, gracias al hogar, hombres, ustedes que me escuchan, gracias al hogar es que uno como hombre entiende algo que no te lo va a enseñar nunca nada. Porque tú de manera individual puedes vivir ciertas cosas o puedes desarrollarte, pero solo cuando haces hogar es que entiendes que hay un proceso que es muchísimo, muchísimo más grande que tú. Y es donde tu mayor facultad como hombre se ejerce, que es la integración de Dios en el hogar, en el amor, en el corazón de cada quien. Vuelvo y repito, no es el Dios del miedo, no es el Dios que usaron para controlarnos, este Dios que creó la mente humana para doblegar a los demás, que le puso un nombre y que bueno, así el ser humano no se rebelará. No es ese Dios.
El Dios del que le hablo es presencia pura, es amor puro. Es el Dios que no interviene en nada de lo que sucede, pero que lo presencia todo. Quizás a algunos que hayan hecho algunas medicinas potentes como el bufo o aquellos que se han permitido hacer meditaciones trascendentales o prácticas que lo lleven a una conexión profunda más allá de la conciencia elevada, porque yo creo que por ahí los mareo un poco con esto, no lo sé, pero hay como dos etapas, ¿no? Desde mi experiencia, es como que la primera es experimentar, digo, tanto en psicodelia como en meditaciones trascendentales, experimentar la conciencia universal, en experiencia, es como una experiencia, experimentas a ese gesto de Dios, ¿no? A la creación de Dios, que sería todo lo que sucede. Lo experimentas a la misma vez, es súper abrumador, es como volcar todo el mar en una taza, es súper abrumador, es súper fuerte y es súper realizador al mismo tiempo. Te llena de mucha vida. Pero después está como que, para los curiosos, ¿no? O los que somos más curiosos, está como una pregunta de, entonces, ¿quién creó eso, no? Y yo creo que para los que hemos tenido la oportunidad de experimentar eso, es increíble. Porque es eso que está. O sea, es que no sé cómo escribirlo, porque escribirlo es como cortarle las alas, pero es como imagínense un átomo, ¿no? Y tiene los electrones. Bueno, el Dios real sería como el espacio que hay entre los hilos que vibran y el espacio. Ese sería el Dios que todo lo presencia, el Dios real, no nada de estas deidades que adoramos o no estos seres humanos que conectaron con Dios que los endiosamos, ¿no? Hablando de Buda y de Jesús, de estos seres humanos que alcanzaron el máximo, ¿no? Entonces, cuando uno conecta con ese Dios que no juzga, que es solo presencia, a través del amor, ¡fua! Es cuando nosotros los hombres podemos llevar adelante la tarea de ser hombres realmente, que hoy en día se ha contaminado y se ha desvirtuado muchísimo. Y por eso les digo, o sea, no quiero decir que a lo mejor esto puede suceder sin hogar. Claramente sí, o sea, por lo menos la experimentación, pero solamente la práctica de ello sucede cuando hacemos hogar, hombre. Cuando decidimos entregarnos a algo más allá de nosotros mismos, ¿no? Porque bueno, creo que todos los hombres lo necesitamos para poder llevar adelante la sabiduría, la protección, el amor, en coherencia. Para, antes de emitir un juicio, sentarnos, pensar lo mismo que haría este Dios. O sea, por eso le digo, es el principio universal, porque es sentarse y presenciar, y que la presencia nos vaya diciendo lo que está sucediendo. Es como que yo tuve la oportunidad de compartir con una tribu venezolana, y era muy, muy interesante porque tú no les tenías que explicar nada. Ellos se sentaban, miraban y aprendían automáticamente. Era una cosa increíble. Y hace poco, yo con el nuevo trabajo que estoy haciendo, había una chica que estaba empeñada en que le explicaran, y siempre se justificaba en que tenía problemas, así que necesitaba más explicación porque tenía vicios que quitar de un lugar donde aprendió a hacer lo que estamos haciendo en esta empresa ahora, que ya lo aprendió de una forma, entonces ahora tiene que desaprender, por eso requería paciencia. O sea, obviamente muchas trabas, muchos temas de ella personales, ¿no? Digo, como todos tenemos. Pero cuando uno está conectado con el Dios real, uno lo que hace es presenciar, uno observa y a través de la observación aprende. No emites juicios apresurados, no atacas a primer medida, no reaccionas, no, observas y respondes. Entonces, nosotros los hombres tenemos que tener el corazón abierto para que ese Dios se manifieste, por así decirlo, en donde la observación se vuelva la condición primaria para poder operar, donde el intelecto no contamine la experiencia, donde la memoria no contamine la experiencia. Y creo que cuando el hombre logra tomar el timón de su eje, o logra ser eje, mejor dicho, se puede abrir una experiencia de este tipo, más auténtica, más viva, más humana. Más humana. Y por eso yo siempre se lo agradezco a mi compañera, porque, y esto lo digo para que entiendan la relación tan importante que existe entre hombre y mujer. Porque yo quizás me he esforzado mucho
y siempre he tenido el deseo de hacerme el hombre que hoy en día soy. Pero sin mi compañera no hubiese sucedido, porque ella me motiva a ser un mejor hombre también. Ella no me lo exige, no me lo pide. Su existencia me motiva a hacerlo. Me motiva a tener detalles con ella, cuidarla, protegerla, mimarla, sacarle una sonrisa. Y ella inconscientemente con su presencia me hace que el hombre que yo soy vuelva a ser un niño. Y a veces los niños que somos cada uno se pelean, ¿no? Porque como que sale la niña de ella y sale mi niño. Pero gracias a que el hombre que yo soy está haciendo, gracias a la mujer que es ella, que está haciendo, es que ambos podemos hacer un hogar y en ese hogar ser niños también. Yo lo protejo, yo lo cuido, lo proveo en parte económica, ella también, aunque bueno, nosotros, ¿cómo es que dice? Compartimos gastos. Pues ella también trabaja, obviamente, no. No digo que netamente tiene que ser el hombre, ¿no? Por si acaso se interpreta eso, ¿no? Por ahí quizás saquen videos de esto y me saquen de contexto muchas veces y me da igual. Pero a lo que voy es que gracias a la presencia de ambos es que yo he podido crecer de una manera que me requería medicinas, terapias para poder hacerlo y yo sé que por parte de ella, bueno, quizás me estoy tomando el atrevimiento, ¿no? Yo creo que también le ha sucedido lo mismo, ¿no? Por lo que yo veo, ¿no? Entonces, un hombre no necesita siempre estar demostrando, no necesita competir todo el tiempo, compararse todo el tiempo, no necesita ser más que nadie. Esos son conflictos no atendidos en el hombre de cada quien, en el hombre que es cada quien, que lo llevan a una competencia constante porque es miedo, porque está atrapado en el miedo, que lo lleva a un ego desbordado y desordenado por el miedo y que lo lleva a una defensa innecesaria por estar atrapado en el miedo constante. Con esto también, vuelvo y repito, no les estoy diciendo que no van a tener miedo. La ausencia de miedo es básicamente como no tener vida, casi. Si tienes miedo es que algo te importa también. El tema es cómo lo gestionas, cómo lo usas, cómo lo respiras, cómo lo internalizas. Porque eso es lo que te va a permitir que puedas hacer algo, tú hombre que me ves, diferente. Que puedas sacarle provecho a la situación para favor. Porque siempre vas a sentir miedo. La práctica, la preparación nos lleva a enfrentarlo de una mejor manera posible. Los hombres no necesitamos demostrar realmente. Nadie, ¿no? Pero yo que estoy haciendo un episodio exclusivamente para, para mis compadres, no necesitamos estar demostrando nada. Por eso, para mí, desde mi perspectiva, la redefinición de ser hombre es sostener, permanecer, proteger cuando sea necesario, amar sin perder identidad sobre todas las cosas, servir sin sacrificarse y dirigir sin dominar. De verdad. El mundo no necesita hombres más duros ni más anulados. Necesita hombres con eje, realmente. Sobre todo hoy en día más que nunca el mundo necesita hombres. El mundo no necesita hombres más duros ni más anulados. Necesita hombres en eje, en coherencia, hombres maduros. Porque la batalla de verdad no está afuera. Amigos, hermanos, compadres, compatriotas. La batalla no está afuera, está dentro de cada uno de nosotros. Está entre lo que temes ser, tú como hombre, y lo que realmente eres. ¿Sí? Bueno, eso ha sido el episodio de hoy. Cualquier comentario que me quieras dejar, siéntete en libertad. Voy a estar desarrollando un espacio para buscar también generar esta comunidad donde, así como venimos haciendo con los retos y con el grupo que se va a hacer de manera abierta, ¿no? Digo, no, tanto para hombres como mujeres. Estoy queriendo hacer una comunidad exclusiva para hombres, para caballeros. Va a tener como nombre Forjar el Masculino y lo que vamos a buscar es hacer hábitos, prácticas y filosofías de vida que nos ayuden o nos orienten a ser hombres maduros, a ser hombres en eje, que puedan liderar un hogar y que puedan sostener un hogar desde el amor, desde la madurez y desde la coherencia, ¿sí? Y desde el respeto por sobre todas las cosas, honrando. Si en ese hogar lo hacen con una mujer, honrando por sobre todas las cosas a la mujer que los acompaña, porque sin ella tampoco seríamos lo que somos, ¿no? Yo creo que hoy en día se ha hecho mucho hincapié a una guerra ilusoria entre ambos, cuando en realidad nos necesitamos ambos y somos mejores ambos
cuando no nos tenemos en cuenta a ambos. Porque no es una guerra, de verdad. Y vuelvo y repito, este episodio quizás ha sido como un poquito un inciso para el público masculino. Porque bueno, es desde, como les comenté, desde yo el hombre que soy hablándole a hombres. Bueno, no puedo opinar ni decirle a una mujer cómo ser mujer, sería garrafalmente catastrófico, ¿no? Pero sí les puedo decir a ambos que nos necesitamos y que nos cuidemos y que nos amemos, que no permitamos que ideas externas derrumben la creencia, porque quizás sea una creencia o la norma, porque quizás sea una norma de que para que el mundo exista tienen que haber hombres y mujeres, ¿sí? Bueno, esto es el Ciclo Podcast, los quiero muchísimo. Estén atentos con todo lo que se vienen y hasta luego. Lo que quiero del amor. Linda noche, porque es de noche ya.